En la iglesia del pueblo de Suzdal, la misa había terminado. La gente comenzaba a moverse y salía en tropel de la iglesia. El único que permanecía inmóvil era Andrei, un tendero y antiguo habitante de Suzdal. Esperaba, con los codos apoyados en la baranda del coro derecho. Su rostro gordo y afeitado, marcado por cicatrices de granos, expresaba en ese momento dos sentimientos contradictorios: resignación ante el destino inevitable y un desprecio sin límites hacia los delantales y pañuelos rayados que pasaban a su lado. Como era domingo, vestía con elegancia. Llevaba un abrigo largo de tela con botones de hueso amarillo, pantalones azules sobre los zapatos y resistentes galochas. Aquellas galochas grandes y torpes que solo portan personas prácticas y prudentes de firmes convicciones religiosas. Sus ojos lánguidos estaban fijos en el altar. Observaba las figuras de los santos ya conocidas, al sacristán Matvei inflando las mejillas y apagando las velas, los candelabros oscurecidos, la alfombra raída, al sacristán Lopujov apresurándose desde el altar para llevar el pan sagrado al mayordomo de la iglesia. Todo esto lo había visto durante años, una y otra vez, como los 5 dedos de su mano. Sin embargo, había algo extraño e inusual. El padre Gregorio, aún con sus vestimentas, estaba parado en la puerta norte, moviendo las espesas cejas con ira. ¿A quién le está guiñando? Dios lo bendigas, pensó Andrei. Y está llamando con el dedo. Y golpeó con el pie. ¿Qué sigue? ¿Qué pasa, Santa Reina y Madre? ¿Para quién será? Andrei miró alrededor y vio la iglesia absolutamente desierta. Había unas 10 personas en la puerta, pero estaban de espaldas al altar. Ven cuando te llamen. ¿Por qué te quedas como una estatua? Oyó la voz airada del padre Gregorio. Te estoy llamando. Andrei miró el rostro rojo y colérico del padre Gregorio, y solo entonces comprendió que las cejas moviéndose y el dedo llamando podrían referirse a él. Se sobresaltó, dejó la baranda y caminó vacilante hacia el altar, pisando fuerte con sus pesadas galochas. Andrei, ¿fuiste tú quien pidió oraciones por el descanso del alma de Marilla?, preguntó el sacerdote con sus ojos clavando de manera airada el rostro sudoroso y gordo de Andrei. Sí, padre. ¿Entonces tú escribiste esto? ¿Tú? Y el padre Gregorio empujó enfadado el pequeño papel ante sus ojos. Y en ese pequeño papel, entregado por Andrei antes de la misa, estaba escrito en letras grandes como tambaleantes: por el descanso del alma de la sierva de Dios, la ramera Marilla. Sí, ciertamente lo escribí, respondió Andrei. ¿Cómo te atreviste a escribir eso?, susurró el sacerdote, y en su susurro ronco había una nota de ira y alarma. Andrei lo miró con asombro vacío. Estaba perplejo, y él también alarmado. El padre Gregorio nunca en su vida había hablado en ese tono a un residente prominente de Suzdal. Ambos guardaron silencio durante un minuto, mirándose el rostro el uno al otro. El asombro de Andrei era tan grande que su rostro obeso se extendía en todas direcciones como masa derramada. «¿Cómo te atreviste?», repitió el sacerdote. «¿Qué?», preguntó Andrei confundido. «¿No entiendes?», susurró el padre Gregorio, retrocediendo asombrado y juntando sus manos. «¿Qué tienes sobre los hombros, una cabeza o algún otro objeto? Envías una nota hasta el altar y escribes una palabra en ella que sería indecoroso incluso pronunciar en la calle. ¿Por qué abres los ojos así? ¿Seguramente conoces el significado de la palabra? ¿Te refieres a la palabra ramera?», murmuró Andrei, sonrojándose hasta volverse carmesí y parpadeando. «Pero sabes, el Señor en su misericordia perdonó eso mismo, perdonó a una ramera. Ha preparado un lugar para ella y de hecho de la vida de la Santa María de Egipto se puede ver en qué sentido se usa la palabra. Discúlpame». Andrei quiso presentar algún otro argumento en su justificación, pero se asustó y se limpió los labios con la manga. «Así que eso es lo que piensas», gritó el padre Gregorio, juntando las manos. «Pero ves, Dios la ha perdonado, ¿entiendes? Él ha perdonado, pero tú la juzgas, la calumnias, la llamas por un nombre indecoroso. ¿Y a quién? A tu propia hija fallecida. Ni siquiera en las Sagradas Escrituras o en la literatura mundana leerás sobre tal pecado. Te lo digo de nuevo, Andrei. No debes ser demasiado sutil. No, no debes ser demasiado sutil, hermano. Si Dios te ha dado una mente inquisitiva, y si no puedes dirigirla, mejor no te metas en cosas. No te metas en cosas, y mantén la calma. Pero sabes, ella, discúlpame por mencionarlo,
Era una actriz, articuló Andrei abrumado. Una actriz. Pero sea lo que haya sido, deberías olvidar todo eso ahora que está muerta, en lugar de escribirlo en la nota. Así es, asintió Andrei. Debes hacer penitencia, retumbó el diácono desde las profundidades del altar, mirando con desprecio el rostro avergonzado de Andrei. Eso te enseñaría a dejar de ser tan listo. Tu hija era una actriz conocida. Incluso hubo noticias de su muerte en los periódicos. Filósofo. Por supuesto, ciertamente, murmuró Andrei. La palabra no es apropiada, pero no lo dije para juzgarla, padre Gregorio. Solo quise hablar espiritualmente, para que fuera más claro para ti por quién estabas rezando. En las notas conmemorativas suelen escribir las ocupaciones o circunstancias de las personas, como el niño José, la ahogada María, el campesino Pedro, el fallecido Andrés, y así sucesivamente. Yo solo quise hacer lo mismo. Lo que hiciste fue muy insensato, Andrei. Dios te perdonará, pero ten cuidado la próxima vez. Sobre todo no seas sutil, sino piensa como los demás. Haz 10 reverencias y márchate. Obedezco, dijo Andrei. Estaba aliviado de que la charla hubiera terminado y permitiendo que su rostro retomara su expresión de importancia y dignidad. ¿10 reverencias? Muy bien, entiendo. Pero ahora, padre, permítame pedirle un favor. Viendo que soy al fin y al cabo su padre. Usted mismo sabe, cualquier cosa que ella fuera seguía siendo mi hija, así que estaba, disculpe, pretendiendo pedirle que cantara el requiem hoy. Y permítame pedirle, padre diácono. Bueno, eso está bien, dijo el padre Gregorio, quitándose las vestimentas. Eso lo elogio. Puedo aprobar eso. Bueno, sigue tu camino. Saldremos enseguida. Andrei salió con dignidad del altar y con una expresión solemne similar a un requiem en su rostro rojo se colocó en medio de la iglesia. El sacristán Matvei puso delante de él una mesita con la comida conmemorativa sobre ella y poco después comenzó el servicio de requiem. Había un silencio sepulcral en la iglesia. No se oía nada más que el clic metálico del incienso y el lento cantar. Cerca de Andrei estaban el sacristán Matvei, la comadrona Makarievna y su hijo manco Mitka. No había nadie más. El sacristán cantaba mal en un bajo desagradable y hueco, pero la melodía y las palabras eran tan tristes que Andrei poco a poco perdió la expresión de dignidad y se sumió en la tristeza. Pensó en su Marilla. Recordó que ella había nacido cuando él todavía era un sirviente al servicio del alcalde de Suzdal. En su vida ocupada como sirviente no había notado cómo su niña había crecido. Ese largo periodo durante el cual ella fue moldeándose en una criatura agraciada, con una pequeña cabeza rubia y ojos soñadores tan grandes como monedas de copex, pasó desapercibido para él. Ella había sido criada como todos los niños de los sirvientes favoritos, con comodidad y facilidad en compañía de las jovencitas. La gente noble, para llenar su tiempo ocioso, le había enseñado a leer, a escribir, a bailar. Él no había tenido nada que ver en su educación. Solo de vez en cuando, al encontrarla casualmente en la puerta o en el rellano de las escaleras, recordaba que era su hija, y en la medida en que tenía tiempo para ello, empezaba a enseñarle las oraciones y las escrituras. Incluso entonces tenía la reputación de ser una autoridad en las reglas de la Iglesia y en las Sagradas Escrituras. A pesar de lo prohibitivo e inmóvil que era el rostro de su padre, la niña lo escuchaba con atención. Repetía las oraciones después de él bostezando. Pero por otro lado, cuando él, vacilante y esforzándose por expresarse con elegancia, comenzaba a contarle historias, ella prestaba toda su atención. El potaje de Esaú, el castigo de Sodoma y las tribulaciones del joven José la hacían palidecer y abrir mucho sus ojos azules. Después, cuando él dejó de ser sirviente y con el dinero que había ahorrado abrió una tienda en el pueblo, Marilla se fue a Moscú con la familia de su patrón. 3 años antes de su muerte, ella había venido a visitar a su padre. Él apenas la había reconocido. Era una joven grácil con los modales de una señorita y vestida como tal. Hablaba con inteligencia, como si fuera de un libro, fumaba y dormía hasta el mediodía. Cuando Andrei le preguntó qué hacía, ella le anunció, mirándolo audazmente a la cara: «Soy actriz». Tal franqueza le pareció al ex lacayo el colmo del cinismo. Marilla comenzó a alardear de sus éxitos y su vida en el escenario, pero al ver que su padre solo se ponía rojo y levantaba las manos, dejó de hacerlo. Y pasaron 15 días juntos sin hablar ni mirarse hasta el día que ella se fue.
Antes de irse le pidió a su padre que fueran a caminar a la orilla del río. Aunque le resultaba doloroso caminar a la luz del día, a la vista de toda la gente honesta, con una hija que era actriz, accedió a su petición. «¡Qué lugar tan hermoso donde vives!», dijo ella con entusiasmo. «¡Qué barrancos y pantanos! Dios mío, qué hermoso es mi lugar natal». Y estalló en lágrimas. «El lugar solo ocupa espacio», pensó Andrei, mirando los barrancos sin entender el entusiasmo de su hija. «No se obtiene nada útil de ellos». Y ella lloró y lloró, inhalando con avidez con todo su pecho, como si sintiera que no le quedaba mucho tiempo para respirar. Andrei sacudió la cabeza como un caballo mordido, y para sofocar recuerdos dolorosos, comenzó a persignarse rápidamente. «Ten presente, oh Señor», murmuró, «a tu sierva difunta, la ramera amarilla, y perdona sus pecados, voluntarios o involuntarios». La palabra impropia cayó de sus labios nuevamente, pero no lo notó. Lo que está firmemente incrustado en la conciencia no se puede sacar con las exhortaciones del padre Gregorio o incluso golpeado con un clavo. Makarievna suspiró y susurró algo inhalando profundamente, mientras Mitka sin un brazo meditaba profundamente. «Donde no hay enfermedad, ni tristeza, ni suspiro», entonó el sacristán, cubriendo su mejilla derecha con la mano. Humo azulado se enroscaba desde el incensario y se bañaba en la amplia franja de sol que atravesaba la sombría, vacía y sin vida iglesia, y parecía como si el alma de la mujer muerta se elevara hacia la luz del sol junto con el humo. Las espirales de humo como rizos de niño giraban y flotaban hacia la ventana y, por así decirlo, se mantenían al margen de las penas y tribulaciones de las cuales esa pobre alma estaba llena. El fin.